Hola, bienvenidos a iCafé Online. Muchas gracias por estar con nosotros. Esperamos de que cada canción, cada palabra que puedas escuchar sea de mucha bendición para tu vida. Recuerda que puedes escribirnos y interactuar con nosotros a través de los comentarios. De nuevo, muchas gracias por estar con nosotros y esperamos que lo disfrutes. Tu reino, la oscuridad venció. Llenas de color todo el mundo con tu salvación. Traes libertad
Hola, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos todos a esta nuestra reunión dominical de café que tenemos cada semana aquí en Barranco, juntos, como así, bienvenidos también a todos aquellos que nos están viendo por YouTube o que nos van a escuchar en los podcasts que tenemos, el podcast de iCafé Iglesia, en las diferentes plataformas, Spotify, Google, Apple, etc., ¿no? Hoy nos toca, siguiendo con la serie que hemos venido desarrollando hace varios meses, ya Jesús en el Camino, tocar un encuentro de Jesús muy particular, muy diferente, tal vez muy distinto. Hemos visto diferentes encuentros que tuvo Jesús a través de estos meses, ¿no? Diferentes personas de su tiempo vivían diferentes circunstancias, otros de muy diferentes edades, desde adultos hasta encuentro con niños, si recuerdan, con distintas necesidades de diversos estamentos sociales, económicos, religiosos inclusive, algunos con dolencias físicas muy serias, ciertamente, y otros con profundos conflictos con su estilo de vida, y también personas que en la sociedad de su tiempo eran marginados. Para todos ellos Jesús tuvo, como hemos ido viendo a través de la serie, tuvo algo que decirles, algo que darles, a veces haciéndolos pensar, reflexionar, otras veces confrontándolos consigo mismos, pero siempre con profundo amor. Y hoy nos toca meditar acerca de otro encuentro de Jesús, donde lo que hizo podía desconcertarnos o hacernos pensar más bien en quién era Jesús, cuál era su misión final y su amor por la humanidad. Hoy vamos a ver el encuentro de Jesús con un político. Un político, que hoy están mucho en los medios, en las noticias diarias. Y este no fue un político de los mejores, por cierto. Hoy vamos a ver en unos instantes cómo fue el encuentro de Jesús con Herodes. Y vamos a leer primero de este encuentro que se narra en el Evangelio de Lucas, dicho sea de paso, el único evangelio donde se narra este encuentro. Y lo vamos a encontrar para que quienes quieran abrir sus Biblias o también puedan prender sus celulares, en fin. En el capítulo 23 de Lucas, vamos a ver del versículo del 8 al 11, y vamos a verlo en la Nueva Versión Internacional, que lo va a relatar así. Al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo por lo que oía acerca de él y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada. Allí estaban también los jefes de los sacerdotes y los maestros de la ley, acusándolo con vehemencia. Entonces Herodes y sus soldados, con desprecio y burlas, le pusieron un manto lujoso y lo mandaron de vuelta a Pilato. Anteriormente, Herodes y Pilato no se llevaban bien, pero ese mismo día se hicieron amigos. ¿En qué contexto se dio este encuentro? Esto es importante para poder entender lo que iba a pasar en este encuentro. ¿Y quién era este Herodes? Este Herodes era Herodes Antipas, quien pertenecía a la dinastía herodiana de reyes y gobernantes judíos que estuvieron en el poder desde antes del nacimiento de Jesús, durante su vida y durante el periodo de los primeros tiempos de la Iglesia, como gobernantes judíos, pero bajo el dominio político final del Imperio Romano, que era el que dominaba sobre toda Palestina. Este Herodes es Herodes Antipas, o también llamado Herodes el Tetrarca, era uno de los hijos de Herodes el Grande, fundador de esta dinastía. El reino, vasallo de Herodes el Grande, abarcó toda la Palestina de entonces e incluía, comenzando por el sur, Idumea, Judea, Samaria, Galilea, Traconite y del lado del Jordán, enfrente de Judea, Perea. Es este Herodes el Grande al que normalmente llamamos Herodes,
y que lo solemos asociar con la masacre que hizo de niños menores de 2 años, llevada a cabo en Belén y sus alrededores. Este Herodes el Grande buscaba evitar que viviera que el anunciado rey de los judíos, que estaba por nacer, del cual les habían hablado unos 2 años antes de la masacre los magos del Oriente, que estaban en camino a adorar al recién nacido Jesús. Eso lo pueden leer, tomar nota en Mateo capítulo 2. Ese Herodes Grande era el padre del Herodes que se iba a encontrar con Jesús y del cual vamos a hablar ahora. Ahora, este Herodes el Grande tuvo varios hijos y a su muerte, su reino se dividió geográficamente en tetrarquías, zonas de la Palestina. O sea, ya no hubo un solo gobernante judío que el Imperio Romano permitiera para toda Palestina, sino que fue dividido, obviamente con la venia del Imperio Romano. Una tetrarquía le tocó a Herodes Felipe II, que abarcaba los territorios del noreste, traconite, bien al norte, límite con Siria. Otra, la que se componía por Idumea, Judea y Samaria, que le tocó a su hijo inicialmente Arquelao. Pero Arquelao tuvo un periodo corto como gobernante judío allí, porque fue realmente sangriento y bastante salvaje su gobierno. Por lo cual el Imperio Romano decidió destituirlo y tomó posesión directa a partir del año 6 después de Cristo, a través de procuradores o gobernadores romanos, uno de los cuales fue conocido como Poncio Pilato. Es decir, Idumea, Judea y Samaria ya era gobernada directamente por un representante del imperio. Y la tercera tetrarquía le tocó justamente al Herodes Antipas del relato que nos ocupa, y abarcaba a Galilea y a Perea, que repito, estaba enfrente de Judea, al otro lado del Jordán. Este Herodes Antipas, que va a tener un encuentro con Jesús, sí fue el que mandó decapitar a Juan el Bautista, el primo de Jesús que predicaba que el Mesías ya estaba aquí. Su personalidad, la personalidad de Herodes Antipas, mostraba varias características y vale la pena entender al personaje para poder comprender lo que iba a pasar después. Al igual que su padre, que había matado a varios de sus hijos para evitar que lo sacaran del poder, Herodes Antipas decapitó a Juan el Bautista. Por lo tanto, era muy amante del poder, orgulloso, lujurioso, por cierto. Hizo algo que iba contra la ley judía abiertamente, y fue que dejó a su primera mujer y tomó a la mujer de su hermano, Herodes Felipe I, que no tuvo ninguna tetrarquía. La mujer de su hermano se llamaba Herodías, y contra lo que la ley judía decía sobre no tomar la mujer de tu hermano, él la tomó y la hizo su segunda esposa, y obviamente menospreciando a la primera. Y además, otro hecho que muestra sus inclinaciones es que se fue de boca al ofrecerle delante de todos sus súbditos a Salomé, hija de Herodías, del primer matrimonio de Herodías con el hermano de Herodes Antipas, que le daría lo que quisiera pedirle, porque le gustó su baile sensual, ¿no? O sea, Salomé bailó delante de él y se le cayeron las babas. El resultado fue que Salomé, incitada por su madre Herodías, le va a pedir la cabeza de Juan el Bautista. Pues Juan el Bautista había justamente dicho más de una vez a ellos que no debían estar unidos porque iba contra la ley judía, ¿no? Además era de doble ánimo y cobarde Herodes Antipas, porque a pesar de que Juan el Bautista lo confrontó y por eso quería matarlo, a su vez veía que era un hombre justo, Juan el Bautista, y además eso le generaba tenerle miedo al castigo de Dios, por si acaso, pero sobre todo, y como narran los evangelios, tenía mucho miedo del pueblo, que consideraba a Juan el Bautista como un profeta, así que no quería volverse impopular. Finalmente, dentro de su impiedad,
esto último no le importó, porque para no quedar mal delante de toda su corte, cuando le dijo a Salomé, pídeme lo que quieras, yo te lo doy, finalmente le cortó la cabeza a Juan el Bautista. Pero hay algo más. Herodes sabía de Jesús, había escuchado hablar de Jesús. Y el Evangelio de Mateo, en el capítulo 14, los primeros versículos, nos va a decir, en aquel tiempo, Herodes el tetrarca se enteró de lo que decían de Jesús y comentó a sus sirvientes, ese es Juan el Bautista, ha resucitado, por eso tiene poder para realizar milagros. O como lo va a expresar el mismo Lucas en unos capítulos previos, el capítulo 9, Herodes le intrigaba saber quién era Jesús. Dice así, Lucas 9, del 7 al 9. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba sucediendo. Estaba perplejo porque algunos decían que Juan había resucitado, otros que se había aparecido Elías, y otros, en fin, que había resucitado a alguno de los antiguos profetas. Pero Herodes dijo, a Juan mandé que le cortaran la cabeza. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verlo. Es decir, no sabía qué creer acerca de Jesús. Por un lado decía, si es Juan el Bautista resucitado, pero yo lo maté, pero si tiene el espíritu de Juan el Bautista voy a tener de vueltas problemas, y mil cosas que se habían pasado por su cabeza, ¿no? No le intrigaba solamente, entonces le preocupaba. Se entiende que quisiera matarlo en algún momento, fluctuando entre una indecisión, mitad curiosidad, mitad temor. Y por eso es que se lee en Lucas 13, versículos 31 al 33, la advertencia de un grupo de fariseos que advierten a Jesús de las intenciones de Herodes. Y dice así, Lucas 13, en ese momento se acercaron a Jesús unos fariseos y dijeron, sal de aquí y vete a otro lugar, porque Herodes quiere matarte. Él contestó, vayan y díganle a ese zorro, mira, hoy y mañana seguiré expulsando demonios y sanando a la gente. Al tercer día terminaré lo que debo hacer. Pero tengo que seguir adelante, hoy, mañana y pasado mañana, porque no puede ser que muera un profeta fuera de Jerusalén. Es posible que Jesús estuviera en ese momento en territorios de la tetrarquía de Herodes. Algunos dicen que Perea o Galilea, que eran los dos territorios que tenía la tetrarquía de Herodes Antipa, y por eso le decían, sal de aquí, ¿no? Y por eso los fariseos les decían eso, ¿no? Pero Jesús es una figura que era clara para los judíos, al referirse a Herodes. El zorro simbolizaba a alguien astuto, a alguien taimado, pero también insignificante. De allí que algunas versiones de la Biblia incluso traducen un don nadie. Entonces, esto es interesante porque evidentemente Jesús tenía claro cómo era en realidad Herodes. Así que este Herodes Antipas es con quien Jesús tuvo su encuentro. Sabía quién era, pero a diferencia de otros encuentros donde lo buscaron a Jesús o él buscó la ocasión para conversar, a este encuentro Jesús fue enviado. Fue un encuentro cuando el Señor ya estaba preso. ¿Qué había pasado? ¿Qué es lo que estaba pasando en esos momentos? El relato se ubica en la última semana de Jesús, la que se suele llamar la Semana de la Pasión. Jesús ya estaba en Jerusalén, había ya tomado la última cena con sus discípulos, había vivido la agonía del Getsemaní, de donde salió fortalecido para enfrentar lo que había escogido hacer, bajo la voluntad de Dios, y que era enfrentar la muerte expiatoria. Y ya había sido arrestado, luego de la traición de Judas. En las horas previas a que lo llevaran a lo de Herodes, el Sanedrino Consejo Judío, encabezado por el sumo sacerdote y personalidades que tenían la función de ser jueces en temas de la ley judía, había ya enjuiciado a Jesús, incluyendo maltrato verbal y usando violencia física y condenándolo a muerte. Sin embargo, por la ley romana no podían ejecutar la muerte de Jesús
Y eso solo lo podía hacer el gobernante romano, en este caso de la tetrarquía de Judea, que estaba gobernada por Poncio Pilato. Así que ante él lo llevaron ya de mañana, y lo acusaron, día viernes de esa semana, y lo acusaron ante Pilato de ser un alborotador e instigador del pueblo, de predicar que no se debía pagar impuestos al emperador romano, lo cual era súper falso. Jesús había sido claro que a Dios había que dar lo que era de Dios y al César lo que era del César. Él jamás había dicho que no se pague impuestos al emperador romano. Y también que se decía que era el mismo, se dice que es el rey de los judíos. Y decir que era rey, en ese contexto, era decir rey en lugar del emperador. Rey en lugar del emperador romano. Lo cual sí era una acusación seria, falsa también, por cierto. Pero Pilato, luego de que habló con Jesús, se dio cuenta que no tenía motivos para condenarlo a muerte. Y estuvo soportando la presión del Consejo Judío, diciendo que no encontraba a Jesús culpable de nada, hasta que pasó lo siguiente, como vamos a encontrar en Lucas capítulo 23, que dice así, desde el versículo 4. Entonces Pilato declaró a los jefes de los sacerdotes y a la multitud: no encuentro que este hombre sea culpable de nada. Pero ellos insistían. Con sus enseñanzas agita al pueblo por toda Judea. Comenzó en Galilea y ha llegado hasta aquí. Recuerden que estaban en Jerusalén. Al oír esto, Pilato preguntó si el hombre era Galileo. Cuando se enteró de que pertenecía a la jurisdicción de Herodes, se lo mandó a él, ya que en aquellos días también Herodes estaba en Jerusalén. Recuerden que se iba a festejar la Pascua y normalmente había una fuerte migración hacia la ciudad santa de Jerusalén de muchas personas, entre ellas probablemente por eso Herodes estaba en Jerusalén en esos días. Y rápidamente Pilato trató de zafar del problema. Él era el procurador para el área de Judea, Samaria y Idumea, pero Galilea y Perea era de Herodes Antipas, ¿no? Entonces, desde aquí se ve la costumbre de Pilato de lavarse las manos, ¿no? Ya está en su personalidad eso. Y se lo pasó a Herodes después. Pero esta actitud tenía otras cosas detrás que explican por qué Pilato vio esto como una oportunidad. Pilato interpretó rápido que Jesús era Galileo y por lo tanto no estaba en su jurisdicción juzgarlo. Su ámbito de acción era Judea, sino en la de Herodes. Y digo que interpretó rápido y rápidamente sacó esta conclusión conveniente para él, porque Jesús vivió gran parte de su vida en Galilea. Recordemos que ahí estaba Nazaret. Sin embargo, había nacido en Belén, a pocos kilómetros de Jerusalén, en Judea. Pero Pilato dijo, no, es de Galilea. Ya, entonces que vaya para Herodes, ¿no? Pero con Herodes, Pilato había tenido una historia media complicada. En sus primeros días como gobernante de Judea, Pilato intentó colocar insignias, símbolos del emperador romano en lugares de la ciudad de Jerusalén que eran sagrados para los judíos. O sea, él acababa de empezar a gobernar y quiso poner en lugares sagrados de los judíos insignias del emperador. Pero recordemos que el emperador era considerado un dios y por lo tanto esta era una blasfemia para los judíos. Esto que estaba tratando de hacer Pilato era una blasfemia. Tanto fue el lío y la oposición a esto que quería hacer Pilato en los primeros días de su gobierno, que un grupo, emisario judío, pidió una audiencia y fue a quejarse en esa audiencia con el emperador, que era el emperador Tiberio. Poncio Pilato estuvo en la época del emperador Tiberio. Y Tiberio se molestó mucho con Pilato y le ordenó que retire las insignias imperiales, porque claro, lo último que quería el emperador Tiberio era tener una revuelta en uno de sus territorios. Pero adivinen quién participó en esa movida judía ante el emperador. Sí, Herodes el tetrarca,
que además había sido criado de niño en Roma. Así que tal como cerrara el versículo 12, no es de extrañar que Herodes y Pilatos no se llevaran bien, como dice el Evangelio. Así que posiblemente Pilato también razonó con este gesto que le mandaría este mensaje a Herodes: mira, reconozco tu jurisdicción, no paso por encima de ella, y además seguro que querías conocer a Jesús, así que aquí te lo envío. Era como una ofrenda de paz. Y no es difícil ver el comportamiento entre políticos, ¿no? Que lamentablemente, cuando están en el poder, muchas veces se corrompen y terminan haciendo pactos, alianzas, cosas terribles inclusive, a costa de la vida de otros, ¿no? Así que de esta manera, Pilato lo envía a Herodes, Jesús llega ante él, y aquí vale la pena meditar en lo que pasó en este encuentro con más detenimiento. Primero veamos cuál es la actitud de Herodes. Herodes, narra el pasaje, estaba muy contento. No dice el pasaje estaba contento, estaba muy contento. Si había tenido algún temor antes, probablemente su curiosidad por ver al hacedor de milagros fue más fuerte en él. Además de su posición de poder, viendo a Jesús maltratado, golpeado, sucio probablemente, por todos los maltratos que había recibido, sin apariencia de ser un rey en términos humanos, ¿no? Ya no le generaba miedo. Lo que quería era ver un bufón, alguien que lo entretuviera, alguien que hiciera un espectáculo ahí delante de los demás en la corte. Usar a Jesús para ver, oye, a ver, haz tu milagrito, pues, haz tu milagrito. Por eso es que en Lucas 23:8 dice, al ver a Jesús, Herodes se puso muy contento. Hacía tiempo que quería verlo, por lo que oía acerca de él, y esperaba presenciar algún milagro que hiciera Jesús. Pero además, tenía curiosidad de saber muchas cosas que el evangelista no detalla. Lucas no detalla en su relato. Pero podemos especular por todos los precedentes sobre lo que preguntaba. Pues como dice el pasaje mismo, lo acosó con muchas preguntas. Lo bombardeaba con preguntas. Podemos imaginar que le debe haber preguntado, ¿cómo haces estos milagros y señales? ¿De dónde viene tu poder? ¿Eres profeta? ¿Tienes el espíritu de Juan el Bautista? Pero el relato de Lucas también nos dice que Jesús no fue llevado solo ante Herodes. También fueron el grupo del Sanedrín que fue enviado delante de Herodes, los sacerdotes y maestros de la ley, fueron con él y lo acusaban delante de Herodes vehementemente, lo mismo que habían hecho con Pilatos. Y probablemente por ser ya con el gobernante judío, hasta sí le pueden haber dicho cosas acerca de la blasfemia, cosas que a Pilato no le decían, porque sabían que a un pagano no judío el tema de la blasfemia no le interesaba. Le podía haber interesado más el tema de, oye, este quiere ser rey reemplazando a tu emperador, ¿no? Eso va contra tus leyes, ¿no? Así es muy posible que también le preguntara, ¿cómo te defienden las acusaciones de esta gente? ¿De verdad dice que eres nuestro rey? ¿Es cierto que te haces igual a Dios? ¿De en serio dices que no hay que pagarle tributo a Roma? Y así, muchas preguntas por el estilo. Queda claro que Herodes había escuchado acerca de Jesús, pero su corazón no estaba dispuesto a preguntar lo que era más trascendental. Sus preguntas no iban apuntadas a conocer realmente quién era Jesús. Era un hombre ya con el corazón endurecido, enceguecido, entregado a buscar sensaciones, hedonista, sin interés en las cosas de Dios. Pero veamos ahora a Jesús. Veamos ahora a Jesús. El pasaje dice que Herodes lo acosó con muchas preguntas, pero Jesús no le contestaba nada, en Lucas 23:9. Y acá viene una pregunta que muchas veces seguramente nos hemos hecho. ¿Por qué Jesús no habló? ¿Por qué Jesús no le contestó nada? Desde nuestra perspectiva humana, seamos sinceros, si alguien, un enemigo, empieza a desprestigiarme, levantar calumnias, mentiras contra mí, seamos honestos, ¿cómo reaccionaríamos? Seguramente nos defenderíamos, es casi natural esta actitud de nosotros.
Nuestro orgullo y estima personal no querrían permitir que se nos acuse de cosas injustas, que nos dejen mal delante de otros, ¿verdad? El problema tal vez sea, más allá del orgullo, que no sabemos cuándo hablar y cuándo callar. No sabemos muchas veces discernir cuándo es conveniente hablar y qué decir además, y cuándo no hay que decir nada, cuándo no hay que encender más el fuego o cuando realmente sería inútil defendernos en un contexto determinado. No estoy diciendo que debamos ser pasivos, ser de piedra, que no nos afecte, sino de saber discernir, entender lo que está pasando y por lo tanto decidir si es momento de callar. Jesús sí discernía, Jesús lo sabía. Por lo menos Jesús podría haber tenido estas razones como mínimo para no haber contestado a Herodes. Por ejemplo, Jesús discernió mucho antes de ir delante de Herodes el corazón que tenía. Su actitud altanera, su vida entregada a placeres y al poder, su total falta de entendimiento del espiritual. Jesús sabía que el corazón de Herodes ya no tenía reversa, ya no tenía marcha atrás. Y por eso claramente razonar con Herodes ya era inútil. Herodes, al igual que Pilato, seguramente le preguntó: ¿eres rey de los judíos? Y no entendía que el reinado del cual hablaba el Señor Jesús era el reinado de Dios, algo mucho más allá que el reinado en Palestina, o como muchos judíos esperaban, que el Mesías los iba a liberar del yugo romano. Y ante esto me he preguntado y pregunto: ¿tengo esta sabiduría? ¿Tengo este discernimiento? Creo que de primera intención nuestro corazón siempre debe estar dispuesto a dar razón del Evangelio, a anunciar la buena nueva del amor de Dios y su gracia en Jesús. A eso nos envió. Pero también debemos discernir, guiados por el Espíritu Santo, que está en todos aquellos que entregamos nuestra vida a Él, cuándo no hay que echar las perlas a los cerdos, como figuradamente Jesús lo explicó. Frase dura, ¿verdad? Porque no iban a apreciar. Y en ese momento, esa persona está totalmente cerrada al Evangelio. Y si no estamos seguros de que así sea, entonces al menos no dejemos de entender cuándo es el momento de hablarle del Evangelio a una persona y cuándo no. Pero no desistamos, porque en última instancia, solo Dios sabe quién ya está totalmente en contra del Evangelio y ya no hay marcha atrás. Ahora, por otro lado, no todos los que se encontraron con Jesús pusieron su fe en Él. Herodes no era el único. ¿Se acuerdan del encuentro con el joven rico? Luego que Jesús lo confrontara con su corazón amante de los bienes materiales, se retiró triste de su conversación con Jesús. No estuvo dispuesto en ese momento a renunciar al ídolo que tenía en su corazón con las riquezas. La luz del Evangelio, y esto es una realidad, será recibida por algunos y rechazada por otros. Y Jesús ya había visto de qué lado estaba Herodes. Por otro lado, Jesús había decidido, y esto es fundamental, por voluntad propia y obedeciendo la voluntad de su Padre, ir a la cruz. Y era muy consciente que en ese camino le tocaba ahora que hombres como Judas, Herodes, Pilato, los sacerdotes y maestros de la ley que lo estaban juzgando y el pueblo que gritaba crucifíquenlo, fueran los que irónicamente lo estaban llevando a una cruz donde iba a estar la esperanza de la humanidad. Pues el Cristo, el ungido del Padre, iba a pagar por ti y por mí el castigo de la muerte por nuestros pecados. Él en nuestro lugar. Sin esos hombres, ese camino a la cruz no hubiese sido posible. ¿Lo habíamos pensado? Jesús le tocó caminar con esos hombres. Pero esa caminata era distinta.
Esa caminata tenía un fin mayor, una misión final. Como el mismo Jesús dijo en Lucas 22, el versículo 53, después lo pueden leer, era el momento de que reinen las tinieblas. Y esto la verdad me hizo pensar. ¿Cuánto me quejo? ¿Cuánto me quejo de los momentos difíciles, de los momentos áridos en mi vida, de las cargas que a veces sentimos insoportables, de las pérdidas irreparables, de los ataques injustos, de nuestras debilidades persistentes, de nuestros miedos siempre presentes, de las malas situaciones que vivimos, sea por enfermedad, carencia económica, traiciones de quienes amamos y tantas otras cosas, de nuestros propios momentos de tinieblas. Jesús vio más allá. Vio que la voluntad del Padre era que pasase por ese camino, por ese horrible trance. ¿Para qué? Para que luego viniera la salvación. Nos amó y nos amó hasta el fin. Si Jesús hubiera querido, ante Herodes, ante Pilatos, la verdad, hacía bajar un batallón de ángeles y se acababan ahí nomás quedaban. Y él se liberaba, ¿verdad? Pero él tenía muy claro de que era necesario pasar por la cruz porque nos amaba. Y luego de morir, además resucitó. Y así miles y millones hasta el fin de este mundo podrán recibir este don maravilloso de la vida eterna. Jesús vio más allá. ¿Cuánto veo yo más allá de las tinieblas que por momentos me pueden rodear? Confío en que la voluntad de Dios es mayor y es que pase esta etapa dura, pero que tiene un propósito, porque Él tiene buenas cosas para nosotros. Me doy cuenta y acepto que el sufrimiento es parte de nuestro proceso de purificación, de santificación. Estoy aferrándome a Él en estos momentos para pasarlos en su compañía, con su fuerza y su amor. Veamos más allá. Enfoquémonos en las cosas de arriba antes que en las de la tierra, como el apóstol Pablo le aconsejaba a los colosenses en el capítulo 3. No tengo fuerzas, me siento débil, desfallezco en medio de estas pruebas que puedo estar pasando, de las tinieblas que están durando mucho a veces. Dios lo sabe, pero hay momentos que sí, nos va a librar más rápido de las situaciones difíciles, pero habrá otros donde nos dirá, como le dijo al apóstol Pablo, bástate mi gracia. Acabamos de cantar de la gracia del Señor. Qué hermosa es recibirla. Estamos dispuestos a recibir la gracia de Dios en medio de las tinieblas. Y esto quise decir que el Señor nos dice, hijo amado, confía en mí. Hay algo mejor para ti. Déjame trabajar en tu vida. Prepararte para lo que viene. Porque Dios siempre, siempre, siempre nos ama y nos es fiel. No te dejaré ni te desampararé, nos dijo. Y recordemos lo que el apóstol Pedro también mencionó y dijo. En 1 de Pedro, capítulo 5, versículos 6, 7, 10 y 11 dice: humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él los exalte a su debido tiempo. Depositen en Él toda ansiedad, porque Él cuida de ustedes. Y después que ustedes hayan sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia, que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. A veces
olvidamos que Dios es Dios, que Él es soberano de la creación y que si entregamos nuestras vidas a Él es para que sea también el soberano de nuestras vidas. Ustedes se imaginan, y obviamente dentro de las figuras de la antigüedad, que un súbdito de un rey, de un emperador, le diga, no, ¿sabes qué? En estas cosas te voy a hacer caso, pero en estas cosas no me interesa, no, ¿sabes qué? Que iba a ser el rey de esos años, de esas épocas. Le cortaba la cabeza, ¿cómo vas a decirme eso? Yo soy tu soberano, tienes que sujetarte a mí. Sin embargo, esta soberanía de Dios sobre nuestras vidas no nos obliga a aceptar que nos rindamos totalmente a su soberanía, ciertamente. Él no nos obliga, pero siempre está invitándonos en amor a aceptarlo a Él y que a partir de allí no somos nuestros, sino que somos suyos. Esto ataca directamente nuestro orgullo y nuestra suficiencia. Por eso es que se nos puede hacer difícil a veces escuchar a Pedro decir, humíllense bajo la poderosa mano de Dios. Es lo último que queremos hacer. Pero nos olvidamos que ese Dios soberano es un Dios de amor, no es un Dios que quiere hacernos simple y llanamente daño, como algunos reyes de la antigüedad creían de sus dioses. Ahora, nunca, por lo tanto, sujetarnos a Dios será para nuestro mal, sino todo lo contrario, aunque a veces no nos parezca, siempre será para nuestro bien. ¿Es difícil aceptar la voluntad de Dios? Cristo la aceptó. ¿Le fue fácil? No. Sufrió agonía mientras oraba en Getsemaní, pidiendo que pase esa copa amarga de la muerte en la cruz que iba a beber. Pero también en ese mismo huerto y en esa misma oración le dijo a su Padre que no sea su voluntad sino la de Él. ¿Por qué? Porque entendió que hacer la voluntad de su Padre iba a traer bendición y vida eterna a los millones que lo recibieran en sus vidas. Y si nosotros nos sujetamos al Señor, también podemos ser bendición para muchos en el tiempo que nos toque aquí vivir. Dios no es un sádico que le gusta hacer sufrir eternamente a sus hijos. Es un Padre amoroso que nos fortalece, levanta y que nos pondrá un canto de gozo nuevo, aún en medio de las horas más sombrías. Y si tú que tal vez has venido escuchando del amor de Cristo y aún no te animas a entregarle toda tu vida, te invito a que cambies de rumbo. Dejes atrás todas tus dudas por un momento y consideres que este Jesús es digno de ser seguido, pues dio su vida por cada uno de nosotros y resucitó para darnos la vida plena y eterna en esta tierra y cuando nos toque pasar y estar delante de su presencia. Quiero cerrar repitiendo los versículos 10 y 11 de 1 Pedro 5, que dicen: y después de que ustedes ya han sufrido un poco de tiempo, Dios mismo, el Dios de toda gracia que los llamó a su gloria eterna en Cristo, los restaurará y los hará fuertes, firmes y estables. A Él sea el poder por los siglos de los siglos. Amén. Oremos. ¿Qué tal si oramos un ratito? Señor Jesús, tuviste tantos encuentros aquí en la tierra, pero hubo unos que inclusive estaban profetizados, Señor, que tenías que pasar para poder nosotros después de tu muerte y resurrección y de recibirte en nuestras vidas, el poder ser sanados. Y sí, Señor, sabemos que no nos es fácil muchas veces declinar nuestro orgullo. Muchas veces nos rebelamos contra ti. Pero, Señor, sabemos que en Cristo siempre podemos regresar a ti, Padre, porque tu gracia está siempre para nosotros. Siempre. Enséñanos a que nos baste tu gracia, sobre todo en los momentos difíciles. Señor, queremos pedirte
en esta mañana, que tú nos llenes de tu Espíritu, que nos permitas ver más allá y que entendamos que la realidad espiritual de la vida eterna está por encima de todo lo que pasemos acá. Trabaja en nosotros, abre nuestros ojos, Señor, a ver esta realidad. Permítenos amarte, mirando tu amor. Gracias, Señor, porque siempre estás esperándonos a que regresemos a ti. Y gracias, Señor, porque en los momentos más difíciles tú nunca dejas de estar. Gracias, gracias, Señor. Bendito sea tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Dame una fe sencilla, como risa de niños cuando juegan, como gota de rocío que se rueda, como cruz de rústica madera. Dame una fe sencilla, que se siente a la mesa de los pobres, que se alegre de alegrar sus corazones y que llore también con sus dolores. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Dame una fe sencilla para curar con esperanza la tristeza, para cantar por el perdón en esta guerra, para avivar el pabilo que humea. Dame una fe sencilla que no le da espacio a la mentira, que no logra acomodarse a la injusticia y no calla en lo que sabe que da vida. Una fe así, parecida a ti, sencilla como fue a la tierra tu venida, como fueron tus historias campesinas, como fue tu hogar en Palestina. Sencilla como tu mirada compasiva, como aquellas aldeas recorridas, como el amor que te llevó a dar la vida. A dar la vida. A dar la vida. Muchas gracias por estar con nosotros. Recuerda que puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales como iCafé Iglesia. Además, también tenemos un correo electrónico. Recuerda también de que ya tenemos reuniones presenciales en el distrito de Barranco, así que si estás por Lima, puedes acompañarnos a partir de las 11:30 de la mañana. También te hago recordar de que tenemos un link para pedidos de oración y acción de gracias, y además que tenemos un día especial para poder orar uno por otro. Esos son los días jueves a las 7:30 de la noche. Si quieres información de cómo poder unírtenos, también escríbenos a las redes sociales o al correo electrónico.
También, si es que deseas tener algún tipo de información sobre nuestros eventos culturales, puedes tener todo ello a través de las redes sociales de iCafé Lima. Ahí podrás encontrar noticias sobre conciertos, exposiciones de pintura, en fin, todo tipo de actividades. Muchísimas gracias por haber compartido este tiempo con nosotros y esperamos de que tengas una maravillosa semana. Dios te bendiga.